Gracias, José. Shabbat Shalom, mis queridos hermanos. Ya estamos en los últimos minutos del Shabbat y lo vamos a concluir este Shabbat estudiando, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con esta segunda parte de este tema que hemos llamado puestos a prueba, ¿sí? De Shemot, de Éxodo 16, en que estamos estudiando esos versos 1 a 4. En el Shabbat anterior vemos el primer verso de la porción y hoy día vamos a ver el segundo. Pero vamos a repasar esos 4 versos de Éxodo, de Shemot, capítulo 16. Y dice así la palabra del Eterno. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los Bené Israel, los hijos de Israel, partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Yahvé dijo a Moshe: he aquí, yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe, si anda en mi Torah o no. Bien, y vamos a primeramente decir de qué no va a tratar este estudio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del tema de la murmuración. Pero nos vamos a dar cuenta que el hermano no va a dar ahora un sermón sobre el chisme, sino vamos a ver qué significa en la Escritura el tema murmuración. Bien, el concepto común de la palabra murmuración lo vemos en el diccionario, por ejemplo, del español de la Real Academia, que da 3 significados principales para esta palabra murmurar. Dicho de la corriente de las aguas y también del viento y de las hojas de los árboles, ¿sí? Entonces, nosotros acá vemos que este es el primer concepto de murmurar, ese ruidito que hace el agua cuando va corriendo por el arroyo. Eso se llama el murmullo del agua o el ruido del viento entre las hojas de los árboles. Eso se llama el murmullo del viento. Bien, ese significado evidentemente no es el que nos atiene a lo que estamos hablando. Vamos a ver otro de los significados que da el diccionario. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Y esto me hace acordar de algún dibujito animado que se iba refunfuñando cuando algo no le salía bien. Bien, entonces ese es uno de los conceptos de murmurar. Y otro concepto de murmurar es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Estos son los conceptos de murmurar que nosotros encontramos en cualquier diccionario. Ahora bien, saben que cuando preparaba el estudio empecé viendo a ver qué decía el diccionario y no me cuadraba con el texto estas definiciones. ¿Por qué? Porque principalmente las 2 segundas acepciones son las que harían más al tema, pero me encontraba con algunas dificultades porque dice: murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moshe y contra Aarón y les decían. O sea que en ese murmurar ellos les decían algo a ellos. Murmuraron contra Moshe y a Aarón diciéndoles o exponiéndoles su queja, lo cual no es igual a la definición que nos da el diccionario, que dice hablar entre dientes en perjuicio de un ausente. Entonces, esa definición del diccionario de murmurar no coincide con este concepto que tenemos escrituralmente hablando. Bueno, más bien lo que dice el diccionario sí se aproxima a lo que es lo que se dice el chisme, ¿no es cierto? Hablar de un tercero. Bueno, entonces, ¿qué sería murmurar en sentido escritural? Pues la palabra utilizada en el texto aquí es la palabra lun, aunque la palabra genérica, lun, es murmurar, no es exactamente la palabra usada. Según el diccionario Strong, esta palabra lun significa, ¿no es cierto?, como la tenemos escrita ahí, ¿sí? Estuvimos practicando recién un poquito de hebreo, ¿sí?
Se lee lun ahí, ¿verdad? Bien, acuérdense que en hebreo se lee de derecha a izquierda. Bien, y los significados que dice Strong, dice detenerse usualmente para pasar la noche. También quedarse permanentemente. Y otro significado que da Strong dice en sentido malo, ser obstinado, quejarse. Bueno, acá sí ya nos empezamos a aproximar un poquito más a lo que se está queriendo decir con esta palabra, murmuró toda la congregación de Israel. Ahora bien, sería algo así como plantarse o empacarse como forma de protesta, en este caso de protesta grupal, para que se entienda el concepto lun del hebreo. Sería como, yo me planto acá y de acá no me van a mover, porque yo, bueno, y me empaco, se empaca, como decimos, no sé si en otros países se dirá así, pero en Argentina, haciendo a referencia a la mula, que cuando la cargan demasiado, le ponen algo muy difícil, se empaca y no hay forma de moverla, se empacó, como la burra de Balaam, se empacó, se quedó ahí. Bien, entonces, para que lo entendamos un poquito más, podría asemejarse al concepto de la sentada. Acá nos sentamos para protestar y no nos movemos. Ese sería aproximadamente ese concepto de murmurar que figura en la Escritura, mencionado con esta palabra que en el castellano no refleja exactamente lo que estaba haciendo Israel. Ya vamos a ir viendo por qué decimos que es así. Bien, entonces se presentan en protesta. Entonces, vamos, para ampliar un poquito más el concepto, vamos a acudir a la ayuda del hebreo antiguo. Como ustedes saben, esa palabrita que tenemos ahí en letras amarillas hebreas que dice lun, eso es el hebreo moderno, como se ve. Pero las tablas, las tablas de la Torá y también los rollos que escribió Moshe allí en el desierto, no estaban escritos con estos caracteres exactamente, con unos aproximadamente similares, pero esos caracteres son pictogramas. Cada letra representa un objeto de la realidad. Los pictogramas. Entonces, escrito en hebreo antiguo, la palabra lun se ve de esta manera. ¿Sí? Recordemos, se lee de derecha a izquierda. La lamed, bueno, tiene una similitud, la bab también, y la nun no se parece para nada. Pero bueno, vamos a ver qué simboliza cada uno de estos pictogramas. Veamos, dice así. La lamed representa el cayado de un pastor, ¿sí? La Vav, en este caso, es una estaca plantada, ¿sí? Una estaca, si yo tomo un palito y lo pongo sobre la tierra y lo suelto, ¿qué pasa? Se cae. Para que mantenga parado lo tengo que plantar en la tierra. Entonces, en este caso, una estaca plantada en tierra, ¿no es cierto? Ahí, afirmada. Y la nun representa simiente o también significa algo que se prolonga, que se mantiene, que se prolonga en el tiempo, ¿verdad? Con esta explicación de lo que significa cada letra, ya podríamos meditar un poquito qué significa la palabra lun, esto de plantarse, de empacarse en algún modo. Yo voy a sugerir un significado y podrían ustedes elaborar otro. Yo digo así, la acción del pastor se ve forzada a detenerse permanentemente o por un tiempo por una estaca que está ahí firmemente plantada. Podríamos tomar otros significados. Personalmente me llevó a esta idea, la palabra en el paleo hebreo. ¿Se dan cuenta cómo nos estamos distanciando de aquel concepto del chisme? Nos estamos distanciando. Es más bien una forma de protestar esta palabra, lun, según se exhibe en los textos. En la mayoría de los textos dice murmuró, se traduce así. Aunque en el diccionario no encontramos un significado que se adapte a lo que estaba haciendo la congregación de Israel. Bien, entonces vamos a ver la murmuración de protesta, le vamos a llamar ahora, en sentido escritural. Es una forma de protesta donde se plasma rebeldía ante la dificultad, ante lo que no se comprende o ante lo que no se acepta.
¿Se va comprendiendo? Es como cuando hoy decimos, bueno, la imagen esa que digo, bueno, vamos a hacer una protesta, vamos a hacer una sentada acá y no nos vamos a mover hasta que nos atienda el ministro de quien se trate. Una forma de protestar, de manifestarse. Bien, entonces, esta forma de protesta, como decimos, plasma rebeldía, principalmente es una expresión de rebeldía. ¿Sí? Ante lo que sea, ante una dificultad, ante lo que no se entiende o lo que simplemente, como decimos, no se acepta. Es lo que se llama también en la Escritura, le llaman impaciencia de espíritu. Y acá entramos con un tema que lo vimos cuando estudiamos Shemot, Éxodo 6. No lo vamos a profundizar en esa dirección, pero si alguien quiere verlo, está el estudio, Shemot 6, verso 9 creo que era, hablábamos de lo que es la impaciencia de espíritu. Pero hoy día simplemente vamos a citar Shemot 6:9, que dice lo siguiente. Así habló Moshe a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moshe. ¿Sí? Eso es lo que se llama la impaciencia de espíritu en algunas traducciones. Bien. Ahí vamos a ver en ese estudio de Shemot 6, si ustedes quieren verlo en algún momento, se habla de estar muy relacionado esto a los pobres en espíritu. Hay una relación muy profunda ahí, ¿sí? Y de todos modos da una bienaventuranza al Eterno. Pero bueno, hay que leer ese estudio para ver. Hoy día no vamos a comentar eso, solamente decimos que esta forma de murmurar de Israel es una presentación de una protesta en que se dicen no queremos esto. Y lo hacen de forma grupal y se presentan en rebeldía. Bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Israel y esa murmuración de protesta. Fíjense, muchas veces los hijos de Israel habían protestado murmurando en momentos de dificultad. Este primer proceso para Israel de salir de la esclavitud está plagado de esta resistencia, podríamos decir en términos modernos, la resistencia al cambio. ¿Vieron cuando en una empresa se va a implementar un nuevo sistema y los empleados dicen, no, otra vez, ¿para qué vamos a innovar? Que no queremos cosas nuevas, se ríe uno de los hermanos, porque lo ha pasado personalmente donde yo trabajo también lo hemos pasado. No, ¿para qué control de calidad? Si acá ya sabemos cómo se hacen las cosas y la gente se resiste al cambio. Es tremendo. Entonces, este salir de la esclavitud de Israel hacia la libertad estuvo plagado de este resistirse al cambio, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que esto tampoco le fue indiferente al Eterno, lamentablemente. Entonces, por eso tenemos que ser nosotros también buscar y examinar nuestras vidas en que al ir aprendiendo de la Torá y que eso nos conduce a que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Yo en el seno de mi hogar a veces lo he escuchado, a veces porque alguien dice, oh, también hay que guardar eso. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa resistencia al cambio. Que el Eterno no encuentre en nosotros eso, hermanos. Por eso es el sentido de lo que estamos estudiando. Fíjense, por ejemplo, Israel, decimos, y la murmuración de protesta. La primera que encontramos fue allá en Egipto, cuando el faraón aumentó la carga de trabajo porque estaban retomando el Shabbat. Cuando le dice, los llamó a Moshe y Aarón, dice, ¿por qué están haciendo cesar al pueblo en sus labores? De ahora en más no les daremos más paja, harán los ladrillos, la paja búsquensela ustedes y tienen que cada semana rendirme la misma cantidad de ladrillos. Entonces fue una opresión fuerte para Israel y se manifestaron los Bnei Israel ante Moshe diciéndole, nos has hecho antipático al ojo del faraón y mirá lo que nos está oprimiendo por causa de guardar este Shabbat. Primera resistencia al cambio. Ahí eso lo vemos en Éxodo 5, 20 y 21 y en el verso de Éxodo 6, 9 como vimos recién. Bien, esa fue en Egipto. Después lo tomemos en el Mar Rojo. Luego de la salida, cuando quedaron entre el Mar Rojo y las tropas del faraón, todos dijeron, ¿para qué nos trajiste acá a morir? Bueno, otra vez, todo resistiendo. Después, una tercera ocasión, en Mara, luego de haber cruzado el mar, cuando se vieron sin agua, llegaron al lugar de las aguas amargas, ¿recuerdan? Bien, otra ocasión es en Sinaí, que es lo que estamos estudiando hoy día.
Antes de llegar a Oreb, por falta de alimento, ¿no es cierto?, murmuró toda la congregación de Israel. Una quinta ocasión, otra vez, antes de llegar al monte Oreb en Sinaí, cuando buscaron maná en Shabbat, aunque se les había dicho que no lo hicieran, una expresión de rebeldía. En Refidim, Masá y Meriba, nuevamente, antes de llegar a Oreb, otra vez por falta de agua. Allí fluyó agua de la roca. Después, otra ocasión, ya estando en Oreb, porque se demoraba Moshe en descender y se hicieron el becerro, ¿sí? Otra vez, en un lugar llamado Tabirá, cuando estaban partiendo de Oreb, eso sale en Números 11. Otra ocasión, en Aserot, la murmuración de Aarón y Miriam contra Moshe. Bien, y tenemos una 10ª oportunidad a las puertas de Canaán, luego de la misión de los 12 espías, a raíz de lo cual después tuvieron 40 años vagando en el desierto. ¿Sí? Tenemos, fíjense, esto antes de los 40 años de vagar en el desierto, ya se habían manifestado 10 veces. Y saben una cosa, el 10 tiene un significado en la Escritura, ¿sabían ustedes? El 10 simboliza totalidad. Por eso cuando uno da, ¿no es cierto?, se presenta el diezmo, significa esto décimo representa todo mi ingreso. Estas 10 quejas representaron agotaron toda la paciencia del Eterno. Y representó toda la rebeldía y la resistencia al cambio por parte de Israel. Y entonces nosotros vemos esa expresión que dijo el Eterno, que la vamos a estudiar enseguida. Cuando las personas se vieron probadas por la aflicción, muchos tendieron a murmurar, a quejarse y ser rebeldes. ¿Cómo se llama este estudio que estamos estudiando? Puestos a prueba. Muchas veces el Eterno permite cosas en nuestras vidas, mis hermanos. Y uno que dice, pero si yo que siempre estoy participando con los hermanos, guardo el Shabbat, guardo la fiesta, obedezco todos los mandamientos y me tiene que pasar esto. Mi hermano, si no ha sido por desobediencia, lo que estás pasando simplemente es que te están probando. Seamos conscientes, ¿sí? Bien, aunque el Eterno es paciente, estos 10 momentos de queja y murmuración revelaron el corazón de muchos. Y eso, ¿no es cierto?, hay que ver y tenemos que siempre examinarnos con qué corazón nos estamos acercando al Eterno. ¿Qué estamos esperando, hermano? ¿Lo hacemos por el principio de amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma? ¿O en realidad yo me acerco porque la verdad que sé que hay muchas buenas promesas para los que se acercan? Eso nos tenemos que examinar. Bien, ahora, estas 10 veces que se rebeló Israel, no le fueron indiferentes al Eterno y se molestó ya mucho. Y en aquel momento, cuando los 40 espías volvieron de examinar la tierra a las puertas de Canaán y decían, no, es imposible esto, el Eterno se enojó con Israel y Moshe intercedió por ellos. Intercedió. Y dice así el texto de Números de Bemidbar 14, de los versos 17 a 23, diciendo Moshe, ahora pues, engrandézcase, te ruego, el poder de mi Señor, tal como hablaste, diciendo, Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia, que carga con la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo tiene por inocente al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre tercera hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Y dice el verso 19, Moshe, perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, conforme has cargado con ellos, desde Egipto hasta aquí. Y dice en el verso 20, y Yahvé dijo, lo perdono, conforme a tu palabra.
Y me decía el otro día un hermano, el Eterno perdona, pero las consecuencias hay que sobrellevarlas. No obstante, tan cierto como yo vivo y la gloria de Yahvé llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya, ¿cuántas veces? 10 veces, y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Tremendo, ¿sí? Y toda esa generación de personas de 20 años para arriba que habían salido de Egipto, salvo 2, ninguno de esos 600.000 hombres entró a Egipto. A la tierra prometida. ¿Quiénes son esos 2? Josué y Caleb. Entonces, para que vayamos elaborando la reflexión también, mis hermanos, mientras oímos el estudio, comparemos esa actitud de la rebeldía, de la resistencia al cambio, con esa actitud de ese Josué y ese Caleb, para que podamos tener los dos extremos y orientemos correctamente nuestras vidas, ¿sí? Dice también el primer mensaje a los de Corinto en el capítulo 10, hablando de este tema. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe todos hicieron Tevilá, Rajatz, bautizados fueron en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era el que los seguía? Y la roca era el Mashiach. ¿Se dan cuenta que el Mashiach estaba presente? Y dice en el verso 5, pero la deidad, quien es Dios el Padre, no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos, para que no seamos idólatras, para que no forniquemos, para que no tentemos al Mashiach, ¿sí? Ni murmuremos, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y sigue, y vamos a leer unos versos más que siguen de este primera de Corintios 10, pero nos vamos a detener un segundito en este punto. ¿Por qué? Porque acá hay una serie de pasos que caracterizan al corazón que se acerca al Eterno de manera incorrecta. Un corazón que primeramente dice no seamos codiciosos, que se acerca por codicia, ¿sí? Que la codicia enseguida conduce a la idolatría, ¿sabían ustedes? Porque el afán de tener, dice, es idolatría. Y la idolatría es fornicación, es infidelidad para con el Eterno. Y eso ofende al Mashiach y conduce a la rebeldía. Y entonces cuando me piden más, digo, no, yo no quiero y acá nos plantamos y no, yo no voy a hacer eso. La protesta de murmuración, ¿sí? Se aprecia cuál es el paso que se va siguiendo. Entonces revise yo mi corazón. ¿Con qué corazón me acerco yo a la vida en el Mashiach, a este llamado que tiene Israel? ¿Por qué fue Israel exiliado? ¿Por qué fue llevado a las naciones? Por la desobediencia, pero más que por la desobediencia, mi hermano, por la infidelidad. Había en nosotros y en nuestros ancestros un corazón codicioso que nos condujo a la infidelidad. Y por tal causa fuimos llevados y dispersos en medio de las naciones. Fueron nuestros ancestros. Podemos decir, creo, con gratitud al Eterno, que Efraín la ha sufrido bastante en las naciones y está en condición ahora de pensar de otra manera.
pero no está mal que, como dice en Corintios, todas esas cosas que están relatadas sucedieron para advertirnos que no nos vuelva a ocurrir. Amén. Bien, y continúa el mensaje a los de Corinto en el capítulo 10, dice, y estas cosas les acontecían como ejemplo, fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ven? Todas estas cosas están relatadas para nosotros. Así que el que piense estar firme, tenga cuidado, cuidémonos, mire que no caiga. No, si yo al Eterno voy de todo corazón, no espero nada, yo le quiero obedecer porque siento amor por Él, no espero nada a cambio. Pues hermano, vigilemos que eso se mantenga en ese estado, ¿sí? No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, porque sí el Eterno dice que somete a su pueblo a prueba, para ver si de verdad le ama. Dice, antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida, para que podáis soportar el tiempo de la prueba. Amén. Entonces, como vemos nosotros, se habla de esto. Y también Yeshua nos habla de este tema, ¿sí? ¿Y dónde lo hace? En la parábola del sembrador. No la vamos a leer completa, pero vamos a leer un extracto de algunas porciones de allí. Y dice lo siguiente en Mateo 13, 19. Algunos oyen la palabra del reino y no la entienden. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y ¿saben una cosa, hermanos? Ocurrió un caso acá. Vino una persona la cual fue grandemente impactada por lo que vio, por el mensaje, por la búsqueda que estamos haciendo. Pero vino una sola vez, no alcanzó a entender lo que estamos haciendo. La tomó afuera alguien, uno de los que se nos oponen, y le dijo, no, mira esto, y le arrebató lo que estaba recién sembrado en su corazón. Miren qué tremendo. Yo esto me sorprendí mucho cuando me enteré después que había pasado todo esto. Wow. Bien. Y esta persona es porque a mí también a veces me ha atacado. Así que personalmente siempre me manda un mensaje. Así que bueno, sabemos quién es, pero bueno, el Eterno es quien mira todas las cosas. Ahora bien, otros, dice Yeshua, oyen la palabra y al momento la reciben con gozo. Pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Ven, hermanos? Seamos conscientes de que queremos buscar de todo corazón al Eterno, pero Él va a probar nuestra intención. Para que ninguno pueda decir, el Eterno no me quiso dar lugar. Él ya sabe cuál es nuestro corazón. Pero a través de la prueba nos revela a nosotros con qué corazón lo hemos estado buscando. Entonces, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Otros oyen la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, eso es otro caso. Bien, nos quedamos finalmente con lo siguiente. Los que disponen bien su corazón hacia el Eterno son los que oyen y entienden la palabra y dan fruto y producen, algunos a 100 por uno, otros a 60 y otros a 30 por uno. Recuérdenme esto, mis hermanos, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que se deleita en la Torá de Yahvé y la compara con su propia Torá. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, si te deleitas en la Torá de Yahvé. Y a su tiempo, dice, da fruto.